Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo, tengáis mucha fuerza, mucha protección. Os enviamos con todo nuestro corazón nuestros saludos y agradecimientos a todos y a cada uno de vosotros, apreciados amigos, hermanos y hermanas, y a todas vuestras apreciadas y queridas familias, apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, en cada país, en cada ciudad y en cada hogar. Si bien sentimos mucho dolor por todo lo que estamos pasando, toda la pobre humanidad doliente, es necesario, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, como nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y todas estas cosas, principio de dolores. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Así nos lo dice nuestro Señor Jesús el Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. Y como estamos pudiendo oírlo, verlo y presenciarlo, todas estas cosas se están cumpliendo. Es necesario, pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que en medio de todos estos principios de dolores, estar serenos, haciendo todas las recomendaciones de higiene y de prevención, pero principalmente no olvidarnos de Dios. Estar a cada instante, en cada momento, en vigilia y en oración, para no caer en tentación. Esto es muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. En nuestros estudios de las Sagradas Escrituras, y a lo cual ya nos hemos referido en varias de nuestras publicaciones, en un antiguo tratado hebreo llamado el Tratado Sotá, capítulo 9:15 de la Mishnah,
La Misná es la codificación más antigua de la ley oral rabínica, Y allí se nos describen pasajes alusivos en un significado a aquellos momentos de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por el año 70 de nuestra era cristiana. Mas también estas descripciones anunciaban algo semejante para este final de los tiempos. Porque siempre las escrituras antiguamente se escribían muchas veces en un tiempo pasado, presente y futuro. Quiere decir que una profecía puede estar refiriéndose al mismo tiempo, a un tiempo pasado, a un tiempo presente y a un tiempo futuro. Y en este tratado Sotá de la Misná se citan los nombres de varios ilustres rabinos que murieron en aquellos tiempos, acabando con ellos muchos estudios, exposiciones de la Escritura, la bondad en el mundo, la riqueza de los sabios, la gloria de la Torá, los hombres activos en el bien, los justos, el brillo de la sabiduría, la pureza y la abstinencia o castidad, el brillo del sacerdote, la modestia y el temor del pecado, etc. Y continúa diciendo la Misná: lo siguiente: Rabí Pinjas ben Yair decía, después de que fue devastado el templo, los colegas y los hombres libres estaban avergonzados e iban con la cabeza cubierta. Se debilitaron los hombres activos en el bien, pero se fortalecieron los hombres de violencia y los deslenguados. No había quien expusiera, ni quien buscara, ni quien preguntase: ¿en quién podemos apoyarnos? En nuestro Padre que está en los cielos. Rabí Eliezer el Grande decía: desde el día en que fue devastado el templo, comenzaron los sabios a ser como escribas, maestros de escuela, y los escribas como servidores de las sinagogas, y los servidores de las sinagogas como la gente del pueblo. Y la gente del pueblo se va empobreciendo
y no hay nadie que busque. ¿En quién habrá de apoyarse? En nuestro Padre que está en los cielos. Así está escrito, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en este antiguo tratado de la Misná. Y así sucedió en aquellos tiempos. Mas esto que sucedió en aquellos tiempos también ahora está sucediendo. Porque las ciudades y los pueblos de estos tiempos del fin son desiertos de verdadera espiritualidad. Ya no se busca estudiar la Sagrada Torá. Y si se estudia, es desde un punto de vista meramente erudito, intelectual o de memoria, mas no a la luz de la sabiduría oculta, que es la gnosis. Y es muy grave, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Es gravísimo no conocer la sabiduría oculta, de la cual nos habla el gran apóstol de los gentiles o de los gnósticos, Pablo de Tarso. Hablamos sabiduría oculta, la sabiduría de Dios en misterio, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiere decir, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que todos aquellos doctores eruditos de la ley de la Torá, aunque se la sabían de memoria, con lujos de detalles, no la conocían, porque la interpretaban literalmente, exotéricamente, mas no esotéricamente. Y por desconocer el sentido oculto, la sabiduría oculta de la Torá, fue porque cayeron en ese gravísimo error de haber matado al cuerpo físico de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Señor de gloria. Y así sucede siempre, por desconocer la sabiduría oculta. Cada vez que viene un nuevo enviado cristificado, se le vuelve a crucificar por desconocimiento de la sabiduría oculta contenida en la Sagrada Torá. Y así pasó en aquellos tiempos también, en la destrucción del segundo templo, por el año 70 de nuestra era cristiana. Ya no había quien buscara. Entonces, los pocos rabinos que verdaderamente había, expresaban con gran realidad y con gran sinceridad
¿En quién habrá de apoyarse? Solamente en nuestro Padre, que está en los cielos. Y así está ahora en estos tiempos del fin casi toda la pobre humanidad doliente. No hay quien busque. Me refiero a la sabiduría oculta. Por lo cual hemos de apoyarnos, cada uno dentro de sí mismos, en nuestro Padre, que está en los cielos, mas en los cielos dentro de las profundidades más sagradas de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestro corazón. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en la Mishnah, que como hemos explicado, es la codificación más antigua de la ley, de la Torá oral rabínica, que sirvió de base al Talmud, fruto de un larguísimo proceso en el que intervienen los tannas, los transmisores y elaboradores de la ley oral. Y se cierra con el rabí Judá ha-Nasi, Judá el príncipe, hacia el año 200 de nuestra era cristiana, a quien se atribuye tradicionalmente su redacción final. Un documento perentorio para el estudio del judaísmo rabínico y elaborada en un periodo que en parte coincide con el Nuevo Testamento. Está escrito donde dice así: en la Mishnah, en la cercanía de la venida del Mesías, la insolencia crecerá, la carestía alcanzará el máximo grado, la vid dará su fruto, pero el vino será caro. El reino se pasará a la herejía y no habrá nadie que reprenda. La casa de reunión, las sinagogas, se convertirán en casas de prostitución. Galilea será devastada y desolada. La gente de los confines circulará de ciudad en ciudad y no encontrará gracia. La sabiduría de los escribas se corromperá. Los temerosos del pecado serán despreciados. La verdad estará ausente. Y más adelante continúa diciendo la Mishnah: ¿en quién habremos de apoyarnos? En nuestro Padre que está en los cielos.
Rabí Pinjas Ben Yair decía: el trabajo asiduo. Esotéricamente decimos el trabajo asiduo de la desintegración de nuestros defectos psicológicos trae la inocencia, mejor dicho, la pureza. La inocencia, la pureza. La pureza, la abstinencia, en el sentido de la verdadera castidad científica. La abstinencia, es decir, la auténtica castidad científica, trae la santidad. La santidad, la modestia. La modestia, el temor del pecado. El temor del pecado, la piedad. Es decir, el amor consciente. La piedad o el amor consciente trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae la resurrección de los muertos. Mas la resurrección de los muertos vendrá con Elías, de bendita memoria. Amén. La Mishnah, Sotah 9:15. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hemos reunido estas breves notas de antiguas y sagradas escrituras como estas que habéis escuchado del tratado de la Mishnah, porque no solamente nos relatan la realidad de aquellos tiempos, en los primeros siglos de nuestra era cristiana, sino que en un futuro, en un presente futuro profético, anunciaban también lo mismo para estos tiempos del fin. Tiempos del fin en los cuales, como escribió muy correctamente nuestro venerable maestro Rabolú, que es el profeta Elías, en su última gran obra, Hercólogos, donde nos dice que no hay temor de Dios en los terrícolas. Mas hay que entender lo que es el temor de Dios a la luz de la sabiduría oculta. He ahí pues el gran problema en no entender las cosas a la luz de la sabiduría oculta. Porque las multitudes que desconocen la sabiduría oculta interpretan el temor de Dios o el temor a Dios como tenerle miedo a Dios. Y esa interpretación es completamente equivocada. ¿Cómo le vamos a tener miedo a Dios si Dios es amor? Y a Dios solamente se le puede entender, volvemos a la sabiduría oculta. Pero como las multitudes no buscan la sabiduría oculta, no hay nadie que busque, entonces interpretan las cosas equivocadamente. Como por ejemplo el temor de Dios.
Mas si acudimos a las enseñanzas de la sabiduría oculta contenidas en el Zohar, en los libros del Zohar, que ya sabéis, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que la palabra Zohar hebrea significa esplendor, luz, la luz de la Torá, porque contiene las claves de la sabiduría oculta para alumbrar la letra contenida en la Sagrada Torá. El Zohar pues nos enseña que el temor de Dios o el temor a Dios es el temor a pecar y no tenerle miedo a Dios. Como os decía, ¿cómo le vamos a tener miedo a Dios si Dios es amor? Dios Padre y Dios Madre dentro de cada uno de nosotros. Porque si no encontramos a Dios dentro de cada uno de nosotros, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Y las multitudes buscan a Dios fuera de cada uno. Cuando Dios está dentro de cada uno de nosotros. Pero la enseñanza intelectual teórica que desconoce la sabiduría oculta tiene a la pobre humanidad doliente completamente desinformada y la educan a buscar a Dios fuera de sí mismos. Inclusive a caer en los errores de adorar a Dios en una imagen, en una pintura, cuando está escrito en las mismas Sagradas Escrituras que Dios no habita en templos de barro, ni en nada que sea hecho por personas. Mas se nos enseña que somos templos vivos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Pero ¿por qué no se entiende esto? Está escrito y no se entiende. Entonces necesitamos entender que Dios mora dentro de nosotros, en el templo corazón, Dios Padre, Dios Madre, que es amor, porque Dios es amor. Así está escrito en la Sagrada Torá. ¿Y cómo le vamos a tener miedo al amor? Y a lo más grande que es Dios, que es amor absoluto. Un ejemplo del amor de Dios por todos los seres, desde los más pequeñitos hasta los más desarrollados, es la luz que Dios nos envía a través de uno de sus instrumentos o canales, que es nuestro sol físico. La luz del sol que nos llega a todos es la luz del amor de Dios y nos llega a todos. Nos llega a los que somos pecadores y le llega a los que se consideran que no son pecadores. La luz del sol llega a las criaturas más pequeñitas, a las más desarrolladas. ¿Cómo vamos a tener miedo de que nos llegue la luz de la vida, que es la luz del sol? Y ahí la expresión del amor de Dios. Mas Dios aspira que descubramos esa bondad, ese amor, esa luz dentro de nuestro corazón, porque nuestro corazón
es la representación del sol dentro de nosotros. Busquemos pues a Dios Padre, a Dios Madre, dentro del sol de nuestro corazón. Así como enviamos amor al sol, mejor dicho, al sol espiritual que nos alumbre y nos da la vida, enviemos también amor a esos átomos crísticos del sol espiritual dentro de nuestro corazón. Y así comenzaremos a sentir el amor a Dios, el amor a esa fuerza crística solar que es la que permite que nuestro corazón esté palpitando, a ese amor de esa fuerza crística solar que es la que permite que estemos respirando, que estemos pensando, hablando, actuando. Es el amor de Dios el que nos permite vivir, el que hace que nuestro corazón esté palpitante. Es el amor de Dios el que permite que la sangre esté circulando por nuestras venas y arterias. Es el amor de Dios el que nos está permitiendo respirar. Aquí en el entrecejo, en la raíz de la nariz, hay un átomo divino, hay un Dios atómico. Es la representación de Dios Padre dentro de nosotros. El átomo superdivino de Dios Padre aquí en el entrecejo. Ese átomo superdivino es el que nos permite respirar, el que permite que el corazón nuestro palpite, que la sangre circule. Y a su vez ese átomo se desdobla en otro átomo superdivino que mora en el ventrículo izquierdo de nuestro corazón, y es el átomo del Hijo, el átomo del Cristo, que es amor. Ellos nos dan la vida, nos dan la luz, nos permiten vivir. ¿Por qué hemos de sentir miedo hacia ellos? Si son amor, enviémosle por lo tanto nuestro amor, pero hacia adentro, hacia el templo corazón, para que ese átomo del Hijo, el Hijo, el Cristo en nosotros, que mora en el ventrículo izquierdo del corazón, eleve esa plegaria de amor, esa emoción superior de amor que le enviamos a Él, la eleve como un incienso muy espiritual hacia el cielo más elevado dentro de nosotros, en el átomo del Padre, que mora en el entrecejo. Claro está, en una dimensión espiritual. Y así nos vamos acercando a Dios Padre, a Dios Madre, a Dios Cristo o Hijo y a Dios Espíritu Santo dentro del templo corazón. Y a su vez, ellos nos reenvían su amor, porque el amor se alimenta con amor. Recibimos el amor divino y a su vez de nuestra parte reenviamos a Dios nuestro amor, y a su vez Él o ellos nos vuelven a enviar su amor, y es un alimento recíproco, mutuo, constante, que cada vez se va fortaleciendo más y más y más, y se irán dando grandes cambios en nuestra vida, cosas maravillosas. Sentiremos la alegría de vivir, más a la par de la alegría de morir. Morir en sí mismos. En cuanto al temor de Dios, o el temor a Dios Padre, Madre, que moran en la profundidad de nuestro corazón, que es el sol dentro de nosotros.
no es tener miedo a ellos, como ya os expliqué. Ellos son amor puro, amor absoluto. Ese amor que nos da la vida, que nos permite vivir, respirar, pensar, sentir, actuar. Entonces el temor de Dios, el temor a Dios, es el temor a pecar contra Dios. Mas como dice nuestro venerable maestro Rabolú, que es el profeta Elías reencarnado, así lo escribió en su última gran obra: no hay temor de Dios en los terrícolas. Y no hay temor de Dios porque no hay temor a pecar. Una y otra vez pecando, sin un verdadero arrepentimiento. Porque un verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de un auténtico propósito de enmienda, de no volver a pecar. Es urgente, pues, que comprendamos la urgente necesidad de estar a cada instante, a cada momento, en el temor de Dios, es decir, en el temor a pecar. Porque el pecado nos aleja de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Madre Espíritu Santo. Como os explicábamos, el átomo superdivino, espiritual, de Dios Padre en nosotros, mora en el entrecejo. Por eso es que cuando trazamos la Santa Cruz sobre nuestro cuerpo, colocamos los dedos sobre el entrecejo y decimos: en el nombre del Padre, porque ahí en el entrecejo está el átomo superdivino y espiritual de nuestro Padre que está en los cielos dentro de nosotros. Y en nuestro corazón está el átomo del Hijo, que mora en el ventrículo izquierdo del corazón. Y en cuanto a los átomos del Espíritu Santo, moran en el sexo. La mente es el templo del Padre en nosotros. El corazón es el templo del Hijo, el Cristo en nosotros. El sexo es el templo del Espíritu Santo en nosotros. Cada vez que mentimos, así sea una mentira pequeña, así la queramos justificar de una o de otra forma, estamos pecando contra el Padre, porque el Padre es la verdad. Por lo tanto, mentir es falta de temor de Dios, falta de temor a pecar contra el Padre, que es la verdad. El átomo del Hijo, el Cristo, que mora en el ventrículo izquierdo del corazón, es amor, porque el Cristo es amor. Y cada vez que alimentamos un sentimiento de odio, estamos pecando contra el Hijo, contra el Cristo, que es amor. Y los átomos del Espíritu Santo moran, como lo hemos explicado, en el sexo. Y cada vez que se peca contra el sexo, se peca contra el Espíritu Santo. Los pecados contra el sexo son las fornicaciones, los adulterios,
todo tipo de delitos sexuales. Son los pecados contra el Espíritu Santo. Y esos pecados no se perdonan. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. Así lo confirma nuestro Señor Jesús el Cristo, que dice: todos los pecados os serán perdonados, inclusive los pecados contra el Hijo. Mas los pecados contra el Espíritu Santo no tienen perdón, ni en este siglo, ni en los siglos venideros. Así pues que toda fornicación, todo adulterio, todo pecado contra el sexo, es el pecado contra el Espíritu Santo. Y donde hay entre los terrícolas algunas personas que no pequen contra el Espíritu Santo, las hay, pero habrán de contarse con los dedos de las manos. Como quiera, pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que los terrícolas, las multitudes del planeta Tierra, viven mintiendo constantemente, así sean las llamadas mentiras piadosas. Están pecando constantemente contra el Padre, que es la verdad. Por lo tanto, no hay temor de Dios de pecar contra el Padre. Y si alimentamos odio en nuestros corazones, estamos también pecando contra el Cristo, que es amor, y eso sería falta de temor de Dios, falta de temor a pecar contra el amor divino, contra el Cristo, que es amor. Y si nos entregamos a los yoes psicológicos de la lujuria, fornicaciones, adulterios, etc., estaríamos pecando contra el Espíritu Santo. Y ese sería el más grave pecado, la más grave falta de temor de Dios, que es el temor a pecar. Es muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que tengamos una clara comprensión de estas verdades absolutas, que las comprendamos a la luz de la sabiduría oculta, a la luz de la intuición y con el corazón, y las vivamos, las llevemos a la práctica, para que estemos verdaderamente, de instante en instante, de momento en momento, en el constante temor de Dios, que es el temor a pecar. El temor a pecar contra nuestro Padre, que es la verdad, cuyo templo es la mente, cuyo templo lo profanamos constantemente con pensamientos egoicos, como esos mercaderes del templo que tuvo que expulsar con el látigo de la voluntad nuestro Señor Jesús el Cristo. Por eso admitir pensamientos egoicos negativos, o alimentarlos o crear nuevos pensamientos negativos, es profanar el templo del Padre, que es la mente. Y cualquier mentira que pronunciemos es un pecado contra el Padre, que es la verdad. Y si odiamos, si alimentamos odio, estaríamos pecando también contra Dios Hijo, que es el Cristo, que es el amor. Pero como decíamos, lo más grave, si se cae en la fornicación, o peor en el adulterio, es el pecado más grave. Es la mayor falta de temor de Dios, el temor a pecar.
Y así están las multitudes en nuestro afligido planeta Tierra. Como dice nuestro venerable maestro Ravolú, no hay temor de Dios en los terrícolas. Es decir, no hay temor a pecar en los terrícolas. También nos dice nuestro venerable maestro Ravolú, en esta grandiosa y su última gran obra, que estamos en los tiempos del becerro de oro. Así como en los finales de la Atlántida. Ya sabéis, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que antes del diluvio universal, que ha quedado registrado en las tradiciones de todos los pueblos originarios, ancestrales y milenarios, se habla en diferentes terminologías y tradiciones de un gran diluvio universal. Mas antes de ese gran diluvio universal había otros continentes que ahora están en el fondo de los océanos. Y esos otros continentes formaban la Atlántida. Mas llegaron los momentos de los finales de la Atlántida y aparecieron los Noés bíblicos, invitando a las multitudes a entrar dentro del arca de Noé, es decir, a practicar el arcano de la sabiduría oculta. Pero las multitudes se reían de todos los Noés bíblicos de aquellos tiempos. Cayeron en la falta total del temor a Dios y se entregaron a adorar el becerro de oro, es decir, las cosas materiales. Y nos dice nuestro venerable maestro Ravolú que ahora también estamos en los tiempos del becerro de oro. Mas también esto nos transmite una indicación, porque los tiempos del becerro de oro también se refieren a los tiempos de Moisés. Así está escrito en los libros del profeta Moisés, donde se nos habla de cómo los israelitas en el desierto se entregaron a adorar el becerro de oro. Y si estamos en los tiempos del becerro de oro, pues evidentemente también estamos en los tiempos de Moisés. Mas tiempos en los cuales no hay temor de Dios, que es el temor a pecar. Es pues urgente, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que dirijamos nuestro amor a Dios, pero no fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos, porque somos templos vivos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mas recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo, que es la verdad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya conocéis lo que estas palabras significan, las hemos explicado muchas veces. De todas formas, en mucha síntesis. La voluntad de Dios, nos dice el apóstol Pablo de Tarso, es nuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, en santidad y honor, no con afectos de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así lo dice el apóstol de los gnósticos, Pablo de Tarso. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación es morir a nuestros defectos psicológicos, en pensamientos, sentimientos y acciones. En pensamientos, porque
son los mercaderes del templo en la mente, que es el templo del Padre. En sentimientos, porque son los mercaderes del templo en el templo corazón, que es el templo del Hijo, el Cristo. Y en acciones, con todo el centro motor instintivo sexual, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces necesitamos pues morir a nuestros yoes o defectos psicológicos en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento, aplicándoles la muerte en marcha por medio de la súplica a nuestra Madre Divina Kundalini, para que nos saque y nos desintegre ese defecto psicológico que descubrimos, ya sea por un pensamiento o por un sentimiento o por una acción. Y ella, nuestra Madre Divina Kundalini, que es amor, Dios Madre, Dios Amor en su aspecto femenino, de inmediato acude a nuestro llamado y nos saca y nos desintegra ese defecto psicológico. Y así nos vamos santificando de instante en instante, de momento en momento. Y solamente llegaremos a tener una verdadera santificación cuando hayamos desintegrado la totalidad, el 100% de nuestros defectos psicológicos. Entonces habremos expulsado con el látigo de la voluntad los mercaderes del templo del Padre, que es la verdad, los mercaderes del templo del Cristo, que es amor, los mercaderes del templo del Espíritu Santo, que es la castidad. Y así estaríamos y así estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y podremos entonces aspirar a entrar al reino de los cielos. Y tendrá valor cuando digamos, Señor, Señor. Mas también la voluntad de Dios es no solamente nuestra santificación. La voluntad de Dios es apartarse de fornicación. Y la fornicación es el derrame de la energía creadora sexual. El profeta Moisés condenaba y condenó el derramamiento del semen. Así está escrito en el capítulo 15 del libro del Levítico, que es uno de los libros de la Sagrada Torá. Eso está muy claro. Entonces, cualquier forma de derrame o eyaculación del semen es pecado contra el Espíritu Santo, es fornicación. Apartarse pues de fornicación es lograr la verdadera castidad científica total, continua, permanente, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Mas también nos dice el apóstol que cada uno sepa tener a su propia esposa o vaso en santidad y honor, no con afectos de concupiscencia, es decir, de lujurias, de fornicación, como los gentiles que no conocen a Dios. Por lo tanto, tener una esposa, tener una mujer, solamente como instrumento de placer, entregándose a la fornicación, es no tener a la propia esposa en santidad y honor. Y así es como proceden los gentiles que no conocen a Dios. Entonces toda persona que trate a la propia esposa solamente como un instrumento de placer para fornicar, por más que diga y se dé golpes de pecho diciendo Señor, Señor, no estaría haciendo la voluntad del Padre Celestial y no podría aspirar a entrar al reino de los cielos. La voluntad de Dios, pues, es santificarnos, es no fornicar, es tratar a la propia esposa en santidad y honor. Y ahí tenemos el segundo factor de la revolución de la conciencia, que es la práctica de la verdadera castidad científica. Y de ahí surge el amor consciente. Entonces podremos sí invocar a Dios y nuestras oraciones van a ser escuchadas. Pero si solamente decimos Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad de Dios, pues esas oraciones no son escuchadas.
¿Por qué las oraciones de los niños tienen gran poder? Por la inocencia. Porque los niños no pecan porque son inocentes. A medida que vamos creciendo, pues vamos perdiendo esa inocencia y vamos cayendo en los pecados. Mas en los niños inocentes, pues hay ese estado que les permite que sus oraciones se eleven al cielo y sean acogidas por el cielo. Mas para que nuestras oraciones puedan ser acogidas en el cielo por nuestro Padre interior y celestial, necesitamos entonces ser como niños. Y ser como niños es santificarnos. Ser como niños es no fornicar. Es decir, ser como niños es practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, a medida que vamos recuperando esa verdadera niñez dentro de sí mismos, nuestras oraciones tienen un gran poder, inclusive mayor que la de un niño inocente. Porque toda persona que se va convirtiendo esotéricamente en un niño, es decir, en un iniciado a la luz pues del entendimiento de la sabiduría oculta, tiene un gran poder, porque ya hay conciencia. En los niños hay inocencia, pero les falta la conciencia. En los iniciados se recupera esa inocencia, pero se torna consciente. De ahí, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que tenemos un gran deber y una gran obligación de luchar por ser como niños. No solamente para la salvación de nuestra alma, sino para que nuestras súplicas, habiéndonos convertido en verdaderos niños, esotéricamente hablando, tengan una gran acogida por nuestro Padre que está en los cielos. Pero para ello necesitamos estar en el temor de Dios. En el temor de Dios a pecar contra nuestro Padre, que es la verdad. No admitiendo pensamientos negativos, porque la mente es el templo del Padre. Estar en el temor de Dios a pecar contra el Hijo, el Cristo, que es el amor divino, cuyo templo es nuestro corazón. Y estar en el temor de Dios, del Espíritu Santo, que mora en todo nuestro sistema motor instintivo sexual, habiendo logrado la verdadera castidad científica total. Y entonces nuestras oraciones tienen y tendrán mucha fuerza, mucho poder, porque son y serán oraciones de niños, pero de niños conscientes. Reflexionemos, por ejemplo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, cuando un niño nace, un niño recién nacido, lo primero que se incorpora dentro de ese niño es el pequeño porcentaje de esencia, de conciencia, de alma libre que trae, que es un 3%. El otro 97% de su alma, de su conciencia, está alrededor del niño, enfrascada, dividida, fraccionada, dentro de la multitud de yoes diablos que esa persona que está retornando ahí en ese niño creó o fabricó en la existencia pasada y en las existencias pasadas o vidas pasadas. Y esa legión de yoes diablos que está rodeando al niño a cada instante, queriéndose meter dentro del niño, no pueden meterse porque el niño es inocente. Entonces, dentro del niño, ese 3% de alma se manifiesta libremente, más o menos hasta los 5, 6, 7 años de edad. Lo que hace bella a una criatura de un niño o de una niña es ese porcentaje de esencia libre. Y esa fuerza que tiene el niño o la niña en su inocencia es por el porcentaje de esencia libre y porque la legión no está metida dentro de él. La legión de yoes diablos que creó en existencias anteriores. Pero a medida que se forma la nueva
personalidad que queda formada en los 7 años, esa legión comienza a incorporarse dentro del niño. Y ya en el niño van apareciendo comportamientos egoicos, en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Y es porque la multitud está reincorporándose otra vez, la multitud de yoes diablos. Y ya por ahí, por la adolescencia, la juventud, ya toda esa legión está metida adentro, a querer hacer las mismas diabluras que hizo en las pasadas existencias. ¿Y dónde quedó ese 3% cuando éramos niños? Quedó por allá opacado, relegado. Y esa multitud de yoes diablos no quieren que ese porcentaje se exprese, se manifieste, porque es un peligro para ellos. Y arrastran a las multitudes para que estén siempre en falta de temor de Dios, que es el temor a pecar. Ahora bien, si en un niño donde hay 3% de esencia libre, hay ese poder de la oración, ¿cuánto más en una persona que logre recuperar ese 3% y lo vaya acrecentando en un 5, en un 10, en un 20, en un 50 y de ahí en más? Tiene muchísimo más poder. Mas hay una gran diferencia. En un niño pequeño, inocente, está el 3% libre, mas el otro 97% de esencia está afuera, fuera del niño, y esos yoes diablos están fuera del niño, no están dentro del niño. Mas dentro de una persona que ya se dedique a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia y comience a morir y logre rescatar inicialmente ese 3% de esencia libre que tenía cuando era niño, pues no se le va a notar la inocencia como se le nota a un niño. ¿Por qué? Pues por algo muy lógico. Dentro del niño pequeño no estaba la legión de yoes diablos incorporada, más dentro de la persona que está trabajando con los 3 factores, principalmente con el morir, está completa toda la legión dentro de uno. Entonces no se puede percibir al niño en una persona que está comenzando a trabajar. Inclusive habiendo logrado un 5%, un 10%, un 20%, difícilmente se puede percibir a ese niño interior, porque sigue cargando el resto de la legión dentro de él. Pero poco a poco, a medida que nuestra Madre Divina Kundalini nos va desintegrando nuestros defectos psicológicos, vamos recuperando más esos estados de la niñez interior espiritual esotérica. Ya cuando logramos eliminar mínimo un 50% de nuestros defectos psicológicos, ahí el niño comienza a expresarse un poco más. Ya hay un 50% de conciencia libre, de esencia libre, pero hay otro 50% que no está libre. Y un 50% de defectos psicológicos incorporados, inclusive los más peligrosos, los más horribles, los más malvados, los más perversos. Mas con los 3 factores de la revolución de la conciencia podemos eliminar el 100% de nuestros defectos psicológicos y rescatar el 100% de conciencia despierta. Así vamos logrando, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, cada vez en porcentajes mayores, el temor de Dios, que es el temor a pecar. Y nos vamos volviendo verdaderamente como niños, como iniciados. Y estaremos verdaderamente luchando por hacer la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, dentro de cada uno de nosotros. Entonces sí, tendremos fuerza para decir, Señor, Señor. Y nuestras súplicas son escuchadas. Y podremos aspirar a entrar en el reino de los cielos. Nos podemos dar cuenta, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, cuán urgente, cuán importante es
estudiar, entender y comprender la sabiduría oculta para poderla vivir correctamente y no volver a sacrificar a todo Señor de gloria. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, como nos dice pues nuestro Señor Jesús el Cristo, aunque estamos en principio de dolores, no debemos turbarnos. Debemos mantener la calma, la serenidad, la comprensión, porque todavía no es el fin, pero es principio de dolores. Mas debemos de perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, dice nuestro Señor Jesús el Cristo, será salvo. Reflexionemos en la profundidad, en el alcance de estas palabras. Pero la mayoría, ante todas estas situaciones difíciles y dolorosas que se presentan, se olvidan de Dios, o lo peor, blasfeman, protestan, o se entregan más al ego. Y entonces no podrían llegar a ser salvos. Y lo más grave que le pueda suceder a una persona es perder el alma. El alma es la perla preciosa, como nos dicen las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿De qué le sirve a alguien ganarse el mundo entero si va a perder su alma? No hemos pues de cambiar al padre Jacob por un plato de lentejas. Un plato de lentejas son las cosas del mundo, los placeres del mundo. Entregarse a los placeres del mundo, al camino ancho y espacioso que conduce a la perdición, es cambiar al padre Jacob por un plato de lentejas. Entregarse a adorar el becerro de oro es cambiar al Señor nuestro Dios por las cosas del mundo, adorando el becerro de oro. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, que es urgente entender todo esto, para que luchemos por no perder el alma. Miremos, por ejemplo, cómo se están complicando ahora las ciudades, los pueblos en todo el planeta Tierra, porque la humanidad la humanidad está bajo 48 leyes, alejada 48 veces de la única ley, de la unidad de Dios. Y casi toda la humanidad está entrando a las 96 leyes, o sea, 96 veces alejadas de la unidad de Dios. Nuestro objetivo es lograr volver a la unidad, verso l'unità, hacia la unidad. El sentido de la palabra universo, verso l'unità, universo. Volver a la unidad de nuestro Padre, Madre que está en los cielos, Ejad, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es uno, nuestro Dios es Ejad, nuestro Dios es la unidad. Y nuestro camino de regreso a casa es el camino de regreso a la unidad de nuestro Padre, Madre interior y celestial. Pero ¿cómo vamos a aspirar a regresar a Él, que es la unidad, si es que estamos muy contentos sometidos en el mundo de las 48 leyes, o peor entrando al mundo de las 96 leyes, y sin embargo diciendo Señor, Señor? Lo más grave, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es que todavía teniendo esta oportunidad en el amor de Dios, que nos permite todavía ver la luz del sol, recibir sus rayos, su bondad, su amor, perder esta tal vez última oportunidad para luchar por salvar el alma y entrar en estados infradimensionales, en mundos de 96 leyes, y de ahí multiplicando por 2, por 3, por 4, etc. Si aquí en el mundo de las 48 leyes el materialismo ya es una cosa muy, muy difícil, y en los lugares donde se está entrando a las 96 leyes ya es, digamos, de un ambiente infernal, pues ya podríais imaginar cómo será el terror, el pavor en mundos de muchas más leyes por allá en el abismo.
donde los demonios se persiguen todos contra todos, queriendo imponerse todos contra todos allá en el abismo, persiguiéndose eternamente para atormentarse y autodestruirse, y no hay lugar donde esconderse. Allá es el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad, hasta la muerte segunda. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, si aquí estas situaciones nos producen estas angustias, pensemos en que si no luchamos por morir a nuestros defectos psicológicos y perdemos esta última oportunidad, se entraría en las esferas infradimensionales donde estas leyes de dolor, de pavor y de horror se multiplican espantosamente. Y allí se despertaría para vergüenza y confusión perpetua, como así está anunciado y escrito en el libro del profeta Daniel. Mejor es pues que luchemos aquí, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, por despertar para vida eterna. Pero necesitamos morir a nuestros defectos psicológicos. Necesitamos irnos liberando de las 48 leyes para llegar a estar regidos por 24 leyes. Liberarnos también de las 24 leyes para estar regidos por 12 leyes. Liberarnos de las 12 leyes para estar regidos por 6 leyes. Liberarnos de las 6 leyes para estar regidos por 3 leyes, que son las leyes de la Santísima Trinidad. Y hasta liberarnos de las 3 leyes para que las 3 leyes se integren en la unidad, que es nuestro Dios, que es uno. Entonces habremos podido entrar en el reino de los cielos. Y lo más grandioso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que esto, si queremos, lo podemos lograr aquí. Todavía hay un espaciecito de tiempo, como nos dijo nuestro venerable maestro Rabolú en un encuentro en las dimensiones superiores. Todavía la mayoría de las almas, si quisieran, podrían salvarse. Pero hay que querer, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Y si nos lo proponemos, podemos lograrlo. Porque la persona que ahora se lance principalmente a luchar por su santificación, que es la muerte de nuestros defectos psicológicos, en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento, recibe toda la ayuda de todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Pero hay que entender que este cambio es un cambio de toda la vida. Hay que entender que cuanto más vamos luchando por morir, más cosas feas van saliendo dentro de nosotros. Como cuando se está aplicando una terapia de curación para nuestro cuerpo físico, que comienzan a salir muchas cosas que estaban por allá, ocultas, en ese proceso de limpieza. Así también es el proceso de limpieza de nuestra alma. Cuanto más luchamos por morir, peor nos vamos viendo. Claro, vamos descubriendo toda la maldad que cargamos dentro, todo el infierno que cargamos dentro. Por eso uno, a medida que va muriendo, se reconoce cada vez más y más y más pecador. Y uno va viendo con horror eso que uno es. Pero hay comprensión, porque cada vez que desintegramos un defecto psicológico sentimos una gran paz. Hay que tener pues esta comprensión, esta paciencia. Es un trabajo continuo, permanente, de instante en instante, de momento en momento, durante toda la vida. Y como nos dicen las Sagradas Escrituras, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y la corona de la vida es Keter, el Keter de la cábala hebraica. Corona es Keter en hebreo. Es decir, recibiremos a nuestro Padre,
volveremos a la unidad de nuestro Padre, Madre interior y celestial, que es la corona del árbol cabalístico de la vida, a la luz pues de las enseñanzas de la sabiduría oculta de la Sagrada Torá. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, tengo aquí una guía escrita para irla desarrollando en estas reflexiones, pero como siempre, a medida que voy explicando una de estas pequeñas guías, me van llegando luces, entendimientos, comprensiones, y se van ampliando mucho estas explicaciones. Así que vamos a adelantar estas otras guías y, si el cielo nos lo permite, en otra reunión vamos a referirnos a ellas. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, os tengo y os tenemos siempre de todo corazón en nuestras oraciones. Quisiéramos recordaros, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, algunos de los consejos que os hemos estado transmitiendo, que ya son muy conocidos porque son indicaciones que se están dando por todos los medios a nivel mundial ante esta pandemia del coronavirus. No saludarse de manos. Eso ya ha quedado muy claro. Tampoco de abrazos ni de besos. También se recomienda lavarnos las manos con agua y jabón. Y si es posible, además, pues desinfectarlas con alcohol. Y esto hacerlo pues muy constantemente. No tocarnos la cara, ni la nariz, ni la boca con las manos. Y algo que también estuvimos recomendando a todos nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, una recomendación de todo corazón, que por favor no estar viajando. Y esto lo pudimos ver después por internet, como ya en varios países se estaban dando estas mismas orientaciones de no estar viajando, salvo pues en cosas urgentes que no puedan evitarse. Pero siempre y cuando no hubiera así algo extremo, urgente, lo aconsejable es no viajar. Ya sabemos todos los riesgos que hay ahora de contagio. Y estos contagios se dan mayormente donde hay reunidos grupos numerosos de personas. Y estos grupos, pues, en los lugares donde hay muchas personas viajando, son muy posibles que se den los contagios. Cuanto más en los aeropuertos, dentro de los aviones. Entonces, exponerse a contraer este virus no está bien, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Sí aconsejamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, por favor, al menos por ahora, durante un tiempo, no estar viajando. Quedarse cada hermano, cada hermana de nuestra querida comunidad en el país donde ahora estén. E inclusive ahora los gobiernos están recomendando en algunos países quedarse en sus hogares, salir solo para cosas de extrema necesidad. Y a mí me parece que estas recomendaciones están muy acertadas, muy correctas. Así que también os aconsejamos, por favor, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estar en vuestros queridos hogares y mayormente aún no viajar. Es importante estar viendo las noticias. Es algo que está siendo indicado a nivel mundial por los gobiernos, por los organismos internacionales que están luchando contra la pandemia del coronavirus.
También, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, os venimos aconsejando desde hace ya mucho tiempo, seguramente lo recordáis, tener como una costumbre una reserva de alimentos e irlos reemplazando por otros nuevos a medida que se van consumiendo. Porque pueden llegar momentos en que no solamente se escaseen los alimentos, sino que el salir a adquirirlos también es de riesgos. Entonces, ¿para qué esperar que las situaciones se compliquen más? Pero eso sí, mantener la calma, la serenidad. Porque si se pierde la calma, la serenidad, pues todo se complica. Hay que ver todo con realidad. Ser realistas, apreciados amigos, hermanos y hermanas, es una realidad que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos viviendo. Entonces necesitamos aceptarla con comprensión, aceptarla con serenidad, pero también hacer todo lo posible por evitar mayores daños, mayores perjuicios. En todo caso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en medio de todo esto, que es difícil, que es doloroso, lo más importante es no olvidarnos de Dios, que es la íntima divinidad, el Señor Dios interior, es decir, nuestro Padre, Madre espiritual, individual, particular, que mora en su templo sagrado, en lo más profundo de nuestro corazón. Esta recomendación inclusive la escribimos, está allí en la página de inicio de nuestro sitio web. La escribimos con fecha del 12 de marzo de este año 2020. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, os enviamos nuestros saludos con abrazos espirituales de todo corazón en vuestros queridos y sagrados hogares, muy respetuosamente a cada hermano, a cada hermana de nuestra querida comunidad. Estamos con vosotros. Siempre estoy y estamos orando por todos vosotros. No estáis solos. No solamente el venerable Maestro Ton Moisés está con vosotros continuamente, sino que estamos suplicando de todo corazón a todas las demás jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, que os bendigan, que os asistan, que os protejan, que os fortalezcan. Mas a su vez os rogamos que estéis en sintonía, conectados con vuestra propia divinidad interior. Y aprovechar cada momento para el autodescubrimiento, para la muerte. Aprovechar también para el estudio de las sagradas enseñanzas gnósticas. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. El cielo os pague y que el cielo os retribuya todo, principalmente con fuerza, para el trabajo interior dentro de cada uno de nosotros mismos, mas también os ayude en todas vuestras necesidades y a vuestros seres queridos también. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Estamos a la orden
en todo lo que humildemente podamos seguir sirviendo, ayudando y colaborando. Nosotros también aquí, en nuestro sagrado hogar, estamos aplicando todas estas recomendaciones e indicaciones, no solamente por nosotros, sino también por todos los seres, por todas las criaturas, por toda la naturaleza, por toda la pobre humanidad doliente. Mas hemos aprendido a vivir en recogimiento y nos damos cuenta lo importante, lo valioso que es morir para el mundo. Por eso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es necesario morir para el mundo. Y cuando llegan estos momentos así difíciles que se van presentando y de recogimiento obligatorio, entonces uno ya está preparado. El cielo os bendiga y os proteja, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. También daros agradecimientos de todo corazón por vuestros likes en nuestra publicación en Vimeo del trabajo sobre el dios halcón Aurus. Se escribe Horus y se lee Aurus, que es el Cristo entre los antiguos egipcios, el dios Aurus. Y los halcones son sus representantes. Son aves muy sagradas los halcones. El halcón es el ave sagrada del dios Aurus. Y con mucha alegría hemos preparado esta publicación con las imágenes, con las fotografías, con los pequeños vídeos que ya conocéis, de estas visitas más recientes de nuestros queridos hermanitos sagrados halcones, que les lleven emociones superiores a toda nuestra querida comunidad, al resto de toda la pobre humanidad doliente, con los mensajes que también allí están, y les lleven consuelo también en estos momentos, de que no estamos solos, que hay muchos ojos que nos están mirando. Todos los ojos del cielo están mirándonos. Todas las criaturas inocentes de la naturaleza están pendientes de nosotros. Aquí, por ejemplo, quedamos asombrados. Bueno, es normal que en una casa, en un campo o por allá en la montaña aparezcan estas criaturas. Pero aquí en plena ciudad, que es donde estamos viviendo, en un barrio densamente poblado y con edificios altos por los alrededores, con un gran movimiento durante el día y parte de la noche, que aquí en este lugar lleguen estas aves tan maravillosas, tan sagradas, como son las halcones, algunas veces las águilas, las cigüeñas y otras aves sagradas, es como para reflexionar. Y me doy cuenta que en algún momento en que estoy pensando hacer algo, como un rayo aparece el halconcito o los halcones. Y me pregunto, pero ¿cómo aparecen tan rápido en ese momento? Porque vienen volando desde lejos, desde lejísimos, y aparecen de repente. Entonces me doy cuenta de que esa aparición está a tono, está de acuerdo con algo que estoy haciendo o estoy pensando o diciendo, porque he aprendido a comunicarme con las avecitas.
entiendo el lenguaje de nuestros hermanos, de nuestras hermanitas aves. Entonces me doy cuenta que acuden cuando hay algo especial. Y por ello pues me alegra mucho cuando puedo captarles algunas fotografías, algunas pequeñas grabaciones y poder preparar estos trabajos para toda nuestra querida comunidad y el resto de toda la pobre humanidad doliente. Entonces esto nos indica cómo estas criaturas inocentes y sagradas están pendientes de nosotros. No importa la distancia en la que se encuentren. Saben lo que estamos pensando, saben lo que estamos sintiendo, saben lo que estamos haciendo. Y de eso me doy cuenta aquí porque hay una pequeña arboleda aquí en nuestro sagrado hogar. Hay muchas avecitas que moran acá, otras nos visitan. Y durante estos años he aprendido a estar en mucha comunicación con estas criaturas elementales, inocentes, evolucionantes. Y me doy cuenta cómo ellas se dan cuenta de lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno hace, así esté encerrado completamente. Se dan cuenta de todo. Entonces esto es maravilloso. Todos los elementales evolucionantes de la naturaleza están despiertos. Saben lo que uno, repito, piensa, dice, siente, sin importar las distancias. A veces inclusive que he tenido comunicación con mi gran amigo y hermano del alma de Aarón, nuestro venerable Mamo Aroabico, desde la montaña sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Escucho a través del teléfono cómo algunas criaturitas de allá me hablan. Y desde aquí entiendo, recibo sus mensajes. Desde esa distancia. Os hablamos de esto de una manera, pues, de una forma muy clara, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Es la realidad que estamos viviendo, algo parecido a como el hermano Francisco de Asís, que él también llegó a conocer el lenguaje de las aves y de otras criaturitas de la naturaleza. Tantas cosas tan bellas que nuestra bendita diosa Madre del mundo tiene para ofrecernos. Abrirnos sus tesoros, abrirnos tantas cosas que hay en nuestra madre natura. Si es que morimos a la maldad que cargamos dentro. Os invito pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a reflexionar en todas estas cosas. Quisiera poder continuar en comunicación, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Estuve esperando mucho estos momentos de este fin de semana. Mas ahí estamos. Y ahí estaremos siempre de todo corazón. Mas es necesario que haya una conectividad entre una onda emisora y una onda receptora. Hemos dado muchas veces el ejemplo de una emisora radial. Una emisora radial, como dice la palabra, está emitiendo ondas sonoras, ondas cortas, ondas largas, en fin. Pero se necesita de receptores para captar esas ondas, como son pues los radios, la radio, los equipos de radio, u otros sistemas ahora pues más modernos.
Y para ello pues se necesita estar conectados con una fuente de energía, tanto para que la emisora pueda estar emitiendo sus ondas, como para que los receptores puedan estar recibiendo esas ondas que la emisora está enviando. El Cristo Sol, el Logo Solar, nos está enviando sus ondas de amor continuamente. El Logo Solar es la emisora más potente de todo el sistema solar. Y el Logo Solar nos está enviando sus ondas de amor. Pero hay muy pocos receptores en el planeta Tierra que estén conectados con la energía del Logo Solar para poder recibir sus ondas de amor. Y la única forma de estar conectados para recibir las ondas que nos envía el Cristo Sol es por medio pues de la purificación interior, de la santificación interior, de la verdadera castidad científica y del amor por todos los seres. Entonces así estamos conectados. Y también, asimismo, con el Cristo encarnado en el corazón de un iniciado, porque el Cristo es siempre el Sol, el Logo Solar. Entonces, desde el corazón de un iniciado que tiene encarnado el Cristo, Él está enviando sus ondas crísticas de amor, el amor del Cristo, el Logo Solar. Pero Él necesita también de receptores que puedan recibir sus ondas de amor. Y esos receptores son y serán solamente hermanos y hermanas que estén trabajando continuamente con la vigilia y la oración, con la autoobservación psicológica y la muerte en marcha, conservando su verdadera castidad total y sacrificándose por toda la pobre humanidad doliente, que es el amor consciente. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Que luchemos todos en medio de todas las dificultades por mantenernos firmes, por no cambiar al padre Jacob por un plato de lentejas, por no volver al mar rojo de las pasiones, o al becerro de oro, o a la adoración del becerro de oro, por no cambiar al Cristo, por no venderlo por 30 monedas de plata. Y así, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, poder permanecer fieles hasta el fin y poder recibir la corona de la vida. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva el Cristo, que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Y con la ayuda de Dios Alá, para el sábado próximo. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, muy buenas noches, muy buenos días, y si Dios quiere hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el cielo, todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, os asista, nos bendiga, nos proteja. No olvidéis realizar la conjuración del Belilín, trazar el círculo mágico y realizar una práctica esotérica. Hasta pronto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Si Dios quiere, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días.